Que Dios bendiga su palabra. Hace unos días me enteré de un amigo que fue a operarse del apéndice. Entre comillas salió bien y los médicos o el personal médico olvidó una gasa en su interior. Retornó al centro de salud, lo vuelven a operar y tiene una complicación. Y hoy está en UCI. Yo no sé cuántos pueden estar demorando el acercarse a Dios para escuchar y obedecerlo. Y de alguna manera eso nos lleva a tener cierta etapa de esterilidad, de sequedad. No hay frutos. Hay quienes dicen que esa demora, esa esterilidad, para lo bueno que es para nosotros. Tal vez no lo hayan escuchado, pero hoy día se los estoy mencionando, que cuanto más demoremos en acercarnos a Dios, nuestra vida va a ser seca. En más de una ocasión nos perdemos de lo bueno que tiene Dios para nosotros. Dios tiene muchas cosas agradables para nuestras vidas, pero nosotros no nos atrevemos a recibirla. Tomamos decisiones muy ligeras en ocasiones. Y tal vez en ocasiones digo, porque cuando tomamos decisiones e iniciamos algo, posiblemente estas resulten. Tal vez en ocasiones no resulten. Pero aun cuando resultan y todo nos vaya bien, hay insatisfacción. No nos sacia y queremos más. Y de alguna manera, aún creyendo tener resultados, tenemos una vida estéril. Porque no estamos siendo saciados realmente. No es suficiente muchas veces eso. Queridos hermanos, tener una vida lejos de la presencia de Dios, en verdad, no es bueno. Y si pensamos un poquito, podemos observar que toda la Biblia está llena de promesas y bendiciones de Dios para la humanidad. Pero ¿saben? La humanidad perdió la perspectiva de lo que Dios tiene para nosotros. Esta humanidad se ha centrado tanto en el consumismo que considera una bendición tener una cuenta abultada en el banco. Comprarse una casa, un auto, viajar, propiedades, qué sé yo, darse, como decimos, una gran vida, es una bendición de Dios. Lo etiquetan así. Dios me ha bendecido de viaje. Pero ¿saben? Eso es bajo nuestra propia comprensión. Esto me llevó a buscar, a indagar un poquito más qué es una bendición. Que en verdad puedo comprender de lo que se trata una bendición de Dios para mi vida. Y en lo que estaba indagando, hallé una palabra que en el contexto hebreo, ¿sí? Una bendición difiere mucho de mi concepto de lo que es una bendición. Valga la redundancia. Y este texto o este término lo usaban desde mucho tiempo antes inclusive de Jesús y lo asociaban con la palabra baraj. Y esta palabra baraj se refiere a realizar una acción. A realizar una acción. Y esta literalmente proviene del término berej. Y berej literalmente significa rodillas. Entonces cuando decían ellos baraj, decían me inclino o inclino mis rodillas. Y nos lleva a pensar, o me llevó a pensar, que dicha acción la realizo cuando me postro a orar. Me pongo delante de Dios. En algún momento he escuchado de rodillas solo ante Dios, nunca ante los hombres. Yo no sé si aquellos que sacaron este dicho sabían lo que significaba baraj y berej, ¿sí?
y lo manifestaron. O sea que no es lo que yo recibo solamente, sino es como yo me muestro delante de Dios. La acción que yo realizo delante de Dios es una bendición para mi vida. ¿Y saben por qué? Porque estás reconociendo al Dios Todopoderoso. Porque te humillas delante de Él. Mis queridos hermanos, recordemos la bendición del Padre. ¿Se acuerdan hace 2 domingos atrás? En ella aprendimos que una bendición da propósito. En ella aprendimos que esta nace de tu identidad. Una bendición del Padre te da identidad. Y cada uno de ustedes esta noche tiene una identidad. O ninguno es acepto delante del Padre. Son hijos de Dios, ¿amén? Claro que sí, son hijos de Dios. La Biblia, le dije hace un momento, contiene todo lo que necesitamos saber. Todo. Dios lo manifiesta ahí. Entonces la bendición del Padre se inicia, nos decían, hace 2 domingos, cuando se inicia la relación con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Y aquella bendición que recibimos, que nos llega, toca compartirla a alguien más. No solo es para nosotros. No solo se queda en nosotros. La bendición que nos toca compartir son las buenas nuevas. ¿Cuántos de ustedes en esta semana han podido compartir esa bendición? Saben, yo les dije hace unas semanas, me parece, que no necesita ser muy teológico para compartir de la palabra de Dios. Inclusive cuando no hablas, ¿sabes por qué? Porque si demuestras esa transformación de la palabra de Dios en tu vida, de esa bendición que Dios te ha dado, tu forma de vida va a ser una bendición aún para aquellos que te están observando. Tenlo por seguro que es así. El Evangelio de Cristo es compartido como una bendición para aquellos que no la han recibido su salvación. Entonces, ¿cuán necesaria es nuestra intimidad personal con Dios para poder comprender la verdadera bendición de nuestra vida? La semana pasada se habló de la bendición que transforma. Y de aquello podemos rescatar de cuál era mejor, la bendición terrenal. Lujos, le hablaba un momento, de los bienes materiales, de lo que yo puedo conseguir con mis fuerzas, o de la bendición que viene de lo alto. ¿Qué es mejor para nuestras vidas? Y en esa etapa escuchamos y aprendimos respecto a Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador. Amén. Usurpador. Un Jacob robándose la bendición de su hermano. ¿Y a qué lo llevó el robarse esta bendición de su hermano? A distanciarse, a romper relaciones, a vivir alejado de la familia. Todo un proceso que le tocó atravesar a Jacob. Y lo rescatable de Jacob es que no se quedó de brazos cruzados. Tuvo que atravesar toda una serie de sucesos para inclusive llegar a ser cambiado de nombre. ¿Bajo qué circunstancias? Buscar la real bendición y propósito para su vida. Porque una bendición trae propósito, ¿recuerdan? Y se le cambió de nombre, ya no Jacob, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios o el que vence. El que prevalece con Dios. Dios le otorgó ese nuevo nombre a Jacob, después de tanto luchar por recibir una verdadera bendición. Y esto marcó una real transformación, no solamente de su manera de ver la vida, sino en su carácter, en su identidad. Él adoptó una nueva identidad y esto lo llevó a tener
un final tremendo, porque llegó a ser no solo un patriarca, sino parte de la historia del pueblo de Israel. Hermanos, recuerdo mucho que se mencionó el domingo que nuestro pasado no nos define. Tu pasado, mi pasado no nos define. Lo que va a definirnos es la disposición que mostramos para cumplir, repito, para cumplir el verdadero propósito que Dios determinó para nuestras vidas. Esta noche acá cada uno de los presentes tiene un propósito. Créanlo, cada uno de ustedes tiene un propósito. No lo sabía, hermano. No sé cuál es mi propósito. Ando preguntándoselo hace tiempo al Señor y aún no descubro cuál es el propósito que tengo, que Dios ha visto que tengo que realizar. Y si no lo sabes, mi sugerencia es: disponte a escuchar, a recibir la verdadera bendición, obedece y llévalo inmediatamente. No esperes. Veamos la Biblia, ¿saben? El miércoles justamente les compartí y les decía que al tomar la lectura bíblica, hagámoslo con diligencia, con cuidado, analizando, tomemos una actitud de esmero y cuando la comprendamos, llevémoslo a cabo en nuestras vidas. No es una simple lectura, no es una historieta, es algo que así como transformó la vida de Jacob, va a transformar nuestras vidas. Mis queridos hermanos, el día de hoy tengo el privilegio de compartirles la bendición que engrandece. Y en verdad, esto de la bendición que engrandece, de alguna manera cambió mi forma de ver, aun cuando encontré esta palabra baraj, que la bendición era para mí, que recibía y cómo lo recibía. No, mi bendición empieza desde cuando doy por las rodillas delante de Dios. Entonces les invito a leer Génesis capítulo 12, el verso 1 y verso 2. La bendición que engrandece. ¿Qué es lo que sucede con Abraham? Génesis capítulo 12, verso 1 y 2. Esto es tremendo, prestemos atención. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero Jehová había dicho a Abraham, Dios hablando a Abraham e indicándole lo que tenía que hacer. Cuán importante es la guía de Dios. Cuán importante es cuando Dios te habla y que nosotros podamos escuchar. ¿Saben? A veces nos cuesta escuchar a Dios. ¿Saben por qué nos cuesta escuchar a Dios en una prédica? Porque en ocasiones nos centramos en el hombre que tenemos al frente. No, olvídense del hombre que tienen enfrente. Céntrense en el mensaje, la esencia. Y la esencia muchas veces la dejamos pasar tan desapercibida que olvidamos cuál fue el propósito de Dios en mi vida. Y cuando hablo de esto, ¿saben qué? Consideramos qué es lo que es mejor para nosotros. Bueno, solo lo dijo, no. Lo que se dijo es mejor para cada uno de nosotros. Y esto me lleva a leer un poquito de Jeremías 29:11, se los voy a compartir. Y si lo toman nota para que ustedes lo lean en casa, esto es tremendo.
Dios nunca tuvo planes para Abraham, algo que iba a complicarle la vida, algo que le iba a llevar a dejar, cuando le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. En ningún momento Jehová tenía en mente deshacerse de la familia de Abraham, de todo el entorno de Abraham, y Abraham simplemente iba a recibir algo bueno. Dios quería algo bueno para ellos, y Jeremías 29:11 dice, está escrito, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Dios tiene siempre un plan para nosotros. El asunto es que nosotros no queremos escuchar el plan que tiene Dios para nosotros. No lo queremos recibir. Y sigue diciendo, declara el Señor, planes de bienestar. Fíjense, Dios tiene planes y tiene planes de bienestar. En verdad, le creo y no de calamidad, para daros un futuro y esperanza. Es increíble. Todo lo que nosotros queremos, te lo está diciendo el Señor esta noche. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tenía planes maravillosos para Abraham. Dios no solo quería que se vaya y se acabara ahí. Él tenía un plan maravilloso para Abraham. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Un plan maravilloso para la vida de cada uno de ustedes. Y esto, claro está, si en verdad lo creemos. Mi pregunta sería en este momento, ¿creo lo que Dios me está diciendo? ¿Creo que Dios tiene mejores planes para mi vida? Saben, aún a pesar de que Dios tenía planes maravillosos para Abraham, Abraham no logró canalizar, no logró captar lo que Dios tenía para él. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque su obediencia no fue íntegra. Así es. ¿Cómo fue su hermano? Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y tu parentela. No le dice en ningún momento, llévate a tu sobrino Lot. Y él se lleva a Lot. Ojo, pero no solo eso. Dios le sigue diciendo que iba a señalarle la tierra donde debía de estar. ¿Y qué hace Abraham? Abraham sale, porque el mensaje se lo da en Ur de los Caldeos. Sale de Ur de los Caldeos y se queda en Harán. ¿Qué hizo que Abraham se quedara en Harán? Dios le dijo que le iba a señalar el lugar donde tenía que estar. En Hechos 7:4 se manifiesta. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Su destino no era Harán. Su destino era la tierra que Dios le iba a señalar. Para leer mejor y entender esto, los invito a leer Génesis capítulo 12, de 5 al 7. En Génesis capítulo 12, versos 5 y 7, se nos explica mejor esto que estaba haciendo Abraham, o que hizo Abraham en su momento. Y dice, Génesis 12, 5, 7, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Para que todo esto acontezca, ellos tuvieron que estar bastante tiempo en Harán. Habían conseguido ganado, había crecido, habían conseguido, inclusive en esos tiempos, compraban a hombres inclusive para tenerlo como sirvientes. O sea, el entorno que tenía Abraham no era pues de pocos. Era en gran número, ¿sí? Y sigue diciendo, y salieron para ir a tierra de Canaán. Salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Recién cuando llegan a Canaán, le dice, esta es la tierra que yo te dije. No fue Harán. Esta es la tierra que daré a tu descendencia.
y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Hermanos, esto es tremendo. Dios tuvo gracia abundante para Abraham. Lo digo de esta manera porque Abraham, a pesar de que no prestó atención a lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? El propósito que tenía Dios para Abraham no se cortó allí. En su infinito amor, Dios prolongó esto, mantuvo su promesa. ¿Saben? Dios nos anda dando oportunidad tras oportunidad. La pregunta que podría hacerles, ¿qué ha detenido? ¿Qué ha puesto en pausa el propósito que Dios te ha dado? ¿En qué momento hiciste una parada, te quedaste allí y no estás obedeciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Qué sucedió? Estás en ese punto en el que Abraham se quedó en el lugar que no debía. Posiblemente sí. Abraham tenía que estar listo. Abraham tenía que entender que no se trataba de él. Se trataba de lo que Dios quería hacer por él y por los demás. Porque Dios, la bendición que le estaba dando a él, no iba a quedar en él, sino que iba a trascender a sus generaciones. Y él se aguantó. Iglesia, la promesa de Dios y cada una de sus bendiciones están allí. Solo pregúntate, ¿estás listo a recibirla? ¿Estás listo a acatar cada ordenanza que Dios te da? Hay cosas que te impiden avanzar a cumplir el real propósito de Dios en tu vida. A la tierra que te mostraré, le dijo. Y recién cuando llegan a Canaán, le indica a Dios, esta tierra se la daré a tu descendencia. A ver, en ocasiones va a haber en que nosotros consideramos que las decisiones que tomamos son las correctas. Pero luego, les dije hace un momento, ellas no nos llenan, no terminan realmente siendo satisfactorias. Y esto sucede por no dejar que Dios nos muestre el lugar donde debemos de estar. Hay quienes en este momento, hay personas que deberían estar acá, ¿saben? Y no lo están. Y no porque Dios se haya olvidado de ellos, sino porque ellos pusieron una pausa. Y apelamos al nombre de Jesucristo para que Dios, en su bondad, en su amor y misericordia, ¿sí?, mantenga la promesa para cada uno de ellos. Hoy en día que nos toca escuchar, leer y ver tantos acontecimientos, ¿no? Y nos pone a pensar, la venida de Cristo está pronta. En verdad, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Ya se los leí, ¿no?, de Jeremías, cuando nos dice que los planes de Dios para nosotros, sí, los planes de Dios para nosotros son planes de bienestar. Son buenos planes para nuestras vidas. El asunto es que nosotros nos olvidamos de... Es más, ni siquiera nos olvidamos, sino que las rechazamos, lo que es peor. Y después nos lamentamos. Hermanos, entendamos que el hombre es limitado. Tus fuerzas son limitadas. Dios es ilimitado. ¿Amén? Gloria a Dios. La palabra que Abraham estaba recibiendo era... La palabra que Moisés estaba recibiendo era Abraham, te mostraré. Dios desea que cada uno de nosotros pueda ver lo que Él ve. ¿Cómo logras ver lo que Dios puede ver? ¿Cuál es tu intimidad con Dios?
¿Cuál es tu cercanía con Dios? ¿De qué manera estás percibiendo cada una de sus bendiciones que llega a tu vida? ¿De qué manera estás logrando canalizar que esa bendición que llegó para ti no se puede quedar solamente en tu persona? En verdad que podemos llegar al punto de ser un tanto egoístas, porque guardamos lo que llegó como una bendición solo para nosotros. ¿Saben? Hay un hombre que en medio del dolor y la tragedia pudo entender la bendición de Dios para su vida. Les estoy hablando de Job. Sí, pero Job, ¿no? Sí. Job atravesó una situación muy dura, muy complicada. En Job 42, el capítulo último de Job, en el verso 4 y 5 dice: oye, te ruego, hablaré. Señor, por favor, préstame atención, escúchame. Quiero hablarte. Déjame preguntarte, porque dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Está bien, Señor, necesito que me enseñes. Necesito comprenderlo. Necesito en verdad saber de qué se trata esto. De oídas te había oído. Sí, antes entendía esto. Yo creí que era así. No, pero yo necesito que tú me enseñes. Por favor, escúchame. Mas ahora mis ojos... gracias Dios, de esto se trataba. Mas ahora mis ojos te ven. Job logró entender y comprender de lo que Dios tenía para ella, porque vemos que al final todo le fue retribuido en gran manera. Aún habiendo atravesado lo que le tocó atravesar, logró ver la bendición de Dios para su vida. Hermanos, definitivamente, si cada uno de nosotros sigue fielmente las enseñanzas de Dios, estoy seguro y convencido que aquellas bendiciones que son para nuestras vidas no se va a quedar allí solamente en nosotros. Esta va a ser compartida. Y es cierto que Abraham, después de muchas situaciones que le tocó atravesar, ¿sí?, tuvo que creerle a Dios. Él tenía que ser obediente y asumir la responsabilidad y el propósito de Dios en su vida. Logró comprenderla. Él logró comprender eso. Y sigue diciendo Dios: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Eso sí, eso sigue siendo la promesa de Dios para la vida de Abraham. Y lo único que tenía que hacer Abraham era obedecer, asumir su responsabilidad de obedecer a Dios. Obedecer. Dios le promete hacer algo grande en su vida. Y no solo algo grande en su vida, sino que esto iba a ir más allá. Abraham iba a tener una gran descendencia. Por cientos, por 200, por millares, una gran nación. A pesar de cómo es hoy la situación en Oriente, Israel sigue teniendo el cuidado de Dios. No, hay quienes dicen no es así, no. Solo Dios sabe por qué obra de esa manera, pero Él sigue cuidando de su pueblo. Es una bendición que ha trascendido a través de las generaciones. Dios prometió bendecir a Abraham y él tenía que creerlo. Cada promesa que Dios te hace en su palabra, hermano, te toca creerlo. Te toca aceptarla. No, pero no se ha cumplido. Es que ya te lo dije hace un momento, no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Dios quiere para tu vida. Dios sabe qué es mejor para ti. Dios sabe qué es mejor para mí. No sé, aún dudo. No dudes. ¿Y sabes por qué te digo? No porque yo te lo digo, porque lo dice su palabra.
Número 23, 19, ¿qué dice? Ahí se manifiesta y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿No hizo caso de Abraham un gran hombre? Sí, porque le creyó. Le creyó. La palabra de Dios es verdad. Esta promesa alcanza a todos sus hijos, pero alcanza a todos sus hijos que obedecen, que accionan, que no se quedan la bendición para sí, sino que la comparten. La promesa de Dios no queda ahí porque sigue mencionando y dice, engrandeceré tu nombre. ¡Wow! Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham. ¿Saben? Cuando leemos la historia de Abraham, las veces que se menciona y por quienes es mencionada, yo creo que he tratado de imaginarme que Dios mencione mi nombre, pero no he podido, ¿verdad? ¿Ya? Pero esto me lleva a Éxodo 3:6, se los voy a leer. Esto es cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Dios mencionando a Abraham, imagínense. Y versículo más adelante igualmente dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nuevamente Dios mencionando el nombre de Abraham. ¡Qué bendición más grande! ¿Se quedó allí? No. Porque inclusive, muchísimos años después, muchísimos, Jesús lo menciona. Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús también menciona a Abraham. ¡Wow! Imagínense que Dios diga, yo soy el Dios de Josué. Yo soy el Dios de Danisa. Y lo sigue mencionando a través de sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todos los tátaras que vengan. Una generación completa. Tan solo por tu fidelidad, por tu obediencia y por creerle a Dios. Es una bendición que engrandece. Obviamente que acá no se trata del hombre, se trata de Dios, porque entendamos que cuando Dios menciona, soy el Dios, Él se menciona primero. Nada puede ir delante de Dios, nadie. Pero menciona el nombre de Abraham. Y serás bendición. Y serás de bendición. Cuando la bendición llega a nuestras vidas, no solo es para nosotros. Cuando la bendición llega a tu vida, no te la puedes quedar solamente para ti. Porque de alguna manera, esa bendición que te llega a ti será también para otras vidas. No solo a Abraham se le prometió bendición, sino que para muchos otros, para toda una gran nación, para toda una generación que venía después de él. Y hoy en día podemos disfrutar de esa bendición. Aún esa bendición que vino, ¿sí?, desde Abraham y se manifestó en el Mesías. Porque Abraham fue parte de la promesa de Dios para el hombre. Él formó parte de este proceso. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Mateo capítulo 1 del verso 2 al 16 se muestra todo un linaje, ¿sí? Y el verso 2 empieza mencionando a Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y así una serie de nombres hasta llegar al 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Imagínense qué tal bendición para Abraham ser mencionado en toda la genealogía en el propósito de redención y salvación para la humanidad.
Eso se manifestó con Jesús. Una bendición que engrandece. Hermanos, Abraham ha sido y sigue siendo de bendición para muchos como resultado de su fe, de haberle creído a Dios, de seguir en obediencia. Yo creo que hubiese sido muy difícil si Abraham no hubiese creído a Dios. No estaríamos hablando de un gran hombre. ¿Saben? En ocasiones podemos caer en lo que cayó, ¿se acuerdan del hombre rico? Y me alegró que en la mañana le preguntaba a alguien, oye, ¿viste al pastor José hoy día en la prédica? ¿Sí? Y el pastor mencionaba también al hombre rico, y cuando lo escuché dije, pastor, hemos estado en sintonía. En verdad, porque yo lo menciono acá también, en Mateo 19:16, está este hombre rico, ¿no? Él había cumplido con toda la ley mosaica, pero Jesús le hace una observación. Jesús le dice, ok, ahora espérate, falta algo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven de esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es increíble. Este hombre había tenido una obediencia a medias. A medias digo porque obedeció toda la ley mosaica. Pero cuando Jesús le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, se pone triste. Se pone triste. No escuchó lo que Jesús le estaba diciendo. No obedeció lo que le dijo que hiciera. Y mucho menos le creyó porque acá le dice, y tendrás tesoro en los cielos. Y de este hombre no se habla más en la Biblia, Fíjense la bendición que hubiese tenido si escuchaba y acataba lo que Jesús le estaba diciendo. Con toda la posición que tenía este hombre. De este capítulo leído respecto a Abraham, podemos sacar muchas enseñanzas, mis queridos hermanos. Permítanme mencionarles solo 3 puntos. Mi obediencia va a ser el principio de recibir la bendición de Dios para mi vida. Mi obediencia va a ser el principio de recibir la bendición de Dios para mi vida. Y claro, esta no queda allí, sino que tendrá un propósito. La bendición que llegue a mi vida tendrá un propósito. Entonces la pregunta sería, ¿mi obediencia es tal que ya estoy recibiendo la bendición de Dios? Hermanos, Moisés se dispuso a obedecer. Se dispuso a obedecer y creerle a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Segundo, mi intimidad con Dios me lleva al nivel de poder comprender, ¿sí?, lo que Dios desea mostrarme y el lugar en el cual debo de estar. Entonces necesitamos cada uno de nosotros tener esa intimidad, aquella cercanía con el Padre. Y es aquí también, yo quiero preguntarme, ¿tengo esa intimidad? ¿En qué ocupo mi tiempo día a día? Si trabajo, es verdad, si estudio igualmente, pero ¿tengo tiempo íntimo con Dios? Y ese tiempo íntimo con Dios me permite ver lo mismo que Dios está viendo para mi vida. Es un hecho que la buena voluntad de Dios es que nosotros sobresalgamos. Sí. Esa es la voluntad de Dios. Él desea que avancemos, que seamos mejores, en verdad transformados, pero no solos, siendo guiados por el Santo Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Recuerdan ustedes que Jesús solía apartar tiempo a solas con el Padre? ¿Por qué creen que lo hacía? Jesús fue relevante. Jesús fue relevante al lugar que le tocaba ir. Él se dejaba notar. No porque era un alborotador, sino por cada palabra que él decía, y su palabra era verdad. Por el tiempo de intimidad que tenía con el Padre.
¿Cuál es tu tiempo de intimidad? ¿Eres relevante en el lugar que te encuentras? Hay quienes disfrutan de tu compañía. ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿Saben? Jesús lo hacía esto, no para que su nombre sea alabado, porque Jesús era hombre, sino para que el nombre de Dios sea alabado. Esto era así. Dios, la esencia de todo nuestro andar diario, es Dios. La esencia de la vida de un hijo de Dios es la historia de Dios. La bendición que Dios tiene en nuestras vidas, que Dios es una bendición para nosotros. Necesitamos comprender la necesidad de pasar tiempos de intimidad con nuestro Creador. Tiempos buenos. Y tercero, soy transformado por mi obediencia y la fe en Dios. Esto me debe llevar a influenciar a otros, porque yo le estoy creyendo a Dios. Esta influencia debe ser agradable para los demás. Se dice que debemos ser luz. Somos hijos de luz, ¿amén? Entonces, en el lugar donde estemos, debemos iluminar. Debemos iluminar. Nuestras vidas deben ser bajo la palabra de Dios. Soy engrandecido de alguna manera, se habla de mí, porque soy un hijo de Dios. No por mi título humano, no por mis logros humanos, sino porque logro ver el real propósito de Dios en mi vida. Porque logro transmitir lo que Dios quiere para mi vida y quiere para la vida de los demás. Ser de bendición, le dijo Dios a Abraham. Y Abraham fue de bendición y es de bendición aún en estos días. Hermanos, la obediencia, la disposición de lo que Dios tiene para mi vida nos va a llevar a un nivel de ser un canal de bendición para otros. Solo dispongámonos, prestemos atención. Yo no sé, en verdad, qué es lo que impide que yo ponga en acción la bendición que Dios me ha dado. Y si yo me estoy preguntando esta noche eso, creo que valdría la pena que cada uno de ustedes se la pregunte. Quiero que en verdad, en un futuro, mis generaciones hablen del Dios de, así como es de Abraham, de Isaac, de Jacob, hablen del Dios de José, del Dios de María, de Lourdes, de Elizabeth, de Araceli, de cada uno de nosotros. Como alguien que transformó realmente nuestras vidas. Una bendición que va a transformar sus vidas y que ha transformado sus vidas. O si simplemente esa bendición me la guardo para mí. Yo debo de comprender que mi vida es una bendición para otros. Porque Jesús, porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esto nos lo afirma en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? Hermano, tú no andas con los pies en la tierra. Hablando en un modo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, en los lugares celestiales en Cristo. Dios te ha bendecido. Créelo. Tú eres otra persona. Eres un ser transformado por Dios. Tienes que irradiar aquello. En Cristo tenemos esa bendición espiritual. Ya no hay más. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos, ¿sí? Para ser de bendición para otros. No olvidemos. La bendición de Dios te engrandece. Pero esa bendición te engrandece cuando la compartes con alguien más. No te la quedas para ti. Si eres una persona con propósito, vas a sobresalir. Una persona con propósito sobresale. ¿Por qué sobresale? Porque ha sido transformada por el poder de Dios. Y si tú te consideras transformado,
eres un convencido de que has sido transformado por el poder de Dios, te aseguro que vas a trascender. Y tienes que creerlo. Te has deshecho de tu vieja naturaleza. Ya no eres ese hombre egoísta. Ya no eres ese hombre sin amor propio. Fuiste transformado por la bendición de Dios. Y no solo para ti, sino para muchos. Mis queridos hermanos, es tiempo de creerle a Dios. Así es que yo creo que es el único que puede hacer de nosotros algo bueno. Seamos de bendición. Amén. Los invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. En verdad, a veces nuestra simplicidad humana, Señor, nos limita a ver el gran amor que nos tienes a cada uno de nosotros, el comprender, Señor, las bendiciones que has dispuesto para nuestras vidas como hijos tuyos. Muchos de nosotros, Señor, estamos tan distantes de ti, tan ajenos a no comprender el propósito que tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, nos ayudes a comprender las bendiciones que has determinado para nuestras vidas. Y que esas bendiciones que recibimos, Padre, no se queden en nosotros, sino que estas vayan para aquellos, Señor, que aún no te conocen. Para aquellas vidas, Señor, aún te rechacen. Tú, Señor, quieres que ninguno de ellos se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Que esa palabra tuya de transformación, que esa esperanza tuya, Señor, que tienes en cada uno de nosotros de lograr la salvación eterna, llegue, Padre, a cada uno de nosotros para transmitirla, el ser canal de bendición para aquellas vidas, para aquellas personas. Señor, nuestra necesidad humana nos lleva a considerar que son nuestras fuerzas las que logran los beneficios, que van a llenar nuestras vidas, pero nos engañamos, Señor, perdónanos. Lo bueno y agradable para nuestras vidas eres tú. Lo bueno y agradable, Señor, que tienes para nosotros está en tu palabra y en cada una de tus promesas. Dios bendito, ayúdanos a comprenderlo. Señor, muchos de nosotros hemos pausado, Señor, aquellas bendiciones que tienes para nuestras vidas y nos hemos dedicado a hacer lo que nosotros queremos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre, que el propósito que has puesto en nosotros deben de hacerse ya. Señor, muchos hace una semana estaban con nosotros y han partido en pocos días. No sabemos cuál era su condición, mas ello nos sirva de lección, Señor, para obedecerte y accionar lo que tú nos indicas que tenemos que hacer. Gracias, Señor, te damos por cuidar de cada uno de nosotros. En tus manos dejamos, Padre, todo lo que somos y cuanto somos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo agradezco, Señor. Amén.